la resistencia. Y esta es la tercera forma o la tercera ecuación para poder encontrar la potencia. Pues, depende de los datos que tengamos. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, que serían las leyes de Kirchhoff. Estas leyes las podemos pues enunciar de la siguiente manera. La primera ley es la ley de Kirchhoff o de Kirchhoff de voltajes. Esta ley establece que la suma de las caídas de tensión o voltaje en los elementos de tensión o voltajes vamos a así la vamos a dejar. Que la suma de las caídas de tensión o voltajes es igual, bueno, aquí sería en los elementos, del circuito es igual a la suma de los voltajes aplicados. Entonces tenemos esa forma de expresar la ley de Kirchhoff o de Kirchhoff. Y bueno, pues la abreviación es LKB. Ya en análisis de circuitos, pues para no estar colocando todo el enunciado de la primera ley de Kirchhoff, pues nada más se abrevia LKB, ley de Kirchhoff o de Kirchhoff de voltajes. Entonces, miren, en este caso, bueno, aquí lo que me pasó a mencionar que es un circuito cerrado o malla. Entonces aquí específicamente se refiere a un circuito que es cerrado, es decir, nada más tenemos una trayectoria para la corriente. Por ejemplo, si nosotros consideramos una resistencia en esta parte y luego aquí vamos a considerar un voltaje, después una resistencia, podríamos considerar otra resistencia y aquí otro voltaje, aquí vamos a considerar otra resistencia, aquí otro voltaje, por ejemplo. Entonces tenemos tenemos tres resistencias, son 2, 4, 5. Podríamos considerar, por ejemplo, la resistencia R1, R2, R3,
R4 y R5. Y estos pequeños círculos son para indicar la aplicación del voltaje. Las resistencias son las que van a provocar las caídas de tensión. O recuerden que, por ejemplo, en el circuito de serie, pues el voltaje aplicado al circuito se reparte entre las resistencias del circuito. Entonces a eso se le llama caídas de tensión, al voltaje que tiene en cada resistencia. Entonces aquí podemos tener, por ejemplo, un menos y un más. Aquí un menos y un más. Aquí más menos, por ejemplo. Y tendríamos tres fuentes de voltaje. Hasta el momento hemos aplicado nada más una fuente de voltaje que hemos pues considerado 12 volts, 15 volts. Entonces aquí en este circuito vamos a tener una fuente de voltaje E1, una E2 y una E3. No es una letra E, es la letra griega epsilon, que es la que normalmente se utiliza para indicar fuentes de voltaje. Y bueno, el camino que tenemos para la corriente nada más es uno solo, nunca hay división de corriente. La presentación de este circuito en esta forma se denomina pues una malla, así se denomina, una malla. Entonces una malla es un camino cerrado o un circuito cerrado por el que circula la corriente. El circuito pues, se puede resolver mediante una ecuación. Entonces vamos a considerar, por ejemplo, aquí esta ecuación, una ecuación de malla. Sin ponerle valores, vamos a considerar el recorrido de la corriente y podemos partir de un punto específico. Por ejemplo, podemos partir de aquí. Y vamos a seguir el camino de la corriente en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, el voltaje que cae en la resistencia 1, pues es I por R1. Después el voltaje que cae o que consume la resistencia 2 es la corriente I por R2. Igual para la resistencia 3 sería I por R3 y así con las demás. Pero las fuentes de voltaje pues nos van a estar entregando voltaje de la siguiente manera. Si nosotros consideramos el recorrido de la corriente en este sentido, cuando nos topamos con la fuente de alimentación, si nos topamos con un signo menos, pues así lo expresamos en la ecuación. Seguimos con el camino y aquí, bueno, aquí van a ser voltajes de 2 y 3, pero aquí llegamos y volvemos a tener un signo menos. Ese signo lo respetamos y en esta otra fuente también. Entonces, si yo empiezo en este punto, la ecuación de la malla sería la siguiente. Empiezo a recorrer el circuito con la corriente, como si fuera la flechita de la corriente, y llego a R1. Entonces, ahí voy a tener una corriente por una
resistencia R1, ya que el voltaje es I por R. Pero después sigo con mi camino y aquí me encuentro un menos. Entonces a ese le aplico el signo menos y digo que es menos E1. En realidad es un voltaje. Después encuentro una resistencia y es la resistencia 2, entonces es la corriente por R2. Sigo mi camino y encuentro la resistencia 3. Entonces ahí tengo otro voltaje, lo estoy sumando, la corriente por R3. Pero llego a este punto y tengo otro signo menos E2. Entonces sería menos E2. Sigo mi camino y encuentro la resistencia 4. Entonces sería más I por R4. Después tengo otra fuente de alimentación, pero también con este recorrido me encuentro un signo menos. Entonces sería menos E3, la resistencia. Entonces tengo la corriente por la resistencia 5. ¿Ok? Bien, miren, entonces, ya que tengo la expresión de voltaje de todos los elementos, ya llegué a este punto de donde inicié, pues ahora voy a igualar esto a 0. Y esa sería la ecuación de la malla. Ahora, la malla quedaría, más bien la ecuación de la malla quedaría de la siguiente manera. Aquí la vamos a colocar. Miren, aquí podríamos sacar, bueno, voy a escribir todos los voltajes de la resistencia 1, la 2, la 3 hasta la 5. Sería la corriente por R1 o también sería R1 por I, como queramos, menos a los voltajes. Los voy a pasar ahora al lado derecho de la ecuación. Entonces sería más la corriente por R2, más la corriente por R3, más la corriente por R4, más la corriente por R5. Eso se iguala a los voltajes. Como aquí los voltajes tienen este signo menos, al pasar a este extremo de la ecuación o al otro lado de la ecuación, nos quedaría E1, E2 también es negativo, pasa a positivo, más E2, y E3 también tiene signo positivo, digo negativo, entonces también pasa con signo positivo acá, al otro extremo. Entonces, esa sería la ecuación de la malla. Aquí tendríamos la ecuación de la malla, y ya depende de los valores que tengamos de resistencia y de voltaje, pues va a ser el resultado de estos voltajes y pues sí, de los voltajes básicamente que tenemos ahí. Aunque aquí normalmente pues lo que vamos a pedir es encontrar la corriente en la malla de acuerdo a a los valores que tengamos. Entonces, con esta ecuación encontraríamos la corriente en esta malla. Entonces, así es la primera ley. Se refiere a un circuito denominado malla, que es un circuito cerrado. Y bueno, pues nos da todos los voltajes que consumen o que requieren las resistencias y todos los voltajes que se están aplicando a través de una fuente. Entonces, esa sería nuestra primera ley de Kirchhoff. Voy a borrar esta para escribir la segunda ley de Kirchhoff. ¿Ya puedo borrarla, muchachos?
¿Sí? Sí, profesor. Sí, gracias. Entonces, fíjense, ahora la segunda ley de Kirchhoff o de Kirchhoff es de corrientes y igual que la ley de Kirchhoff de voltajes, pues esta se va a abreviar como LKB, perdón, LKC, que sería ley de Kirchhoff de corrientes. Bueno, aquí bueno, esta ley establece que la suma de las corrientes que entran a un nodo o punto común es igual a la suma de las corrientes que salen de él o que salen del mismo nodo. Vamos a considerar el mismo nodo para que quede más claro. Entonces, esta sería la ley de Kirchhoff o de Kirchhoff de corrientes. En algún momento ya les había comentado en la solución de los circuitos anteriores que teníamos puntos comunes o también a lo mejor les mencioné que era un nodo. Efectivamente, si nosotros tenemos un punto común, por ejemplo y tenemos varios conductores que llegan al nodo, por ejemplo, entonces aquí yo tengo corrientes que pueden llegar a él o pueden salir de él. A le voy a llamar, a ese punto se le llama nodo. Y las corrientes, por ejemplo, aquí nos vamos a colocar aquí otro conductor. Las corrientes pueden considerarse, por ejemplo, una corriente I1 que entra, después una corriente I2 que sale, aquí una corriente I3 que entra, la corriente I4 también que entra, y la corriente I5 es una corriente que sale. Entonces están indicadas completamente al hacer las corrientes. Y bueno, pues todos estos nodos van a estar asociados en este momento pues hemos considerado nada más los capacitores o las resistencias. Aquí en estos vamos a tener los elementos que van a ser resistencias o capacitores. O ambos a la vez, pero bueno, aquí van a estar conectados a otros elementos y esos pues van a través de esos van a pasar estas corrientes. El hecho es de que tenemos un punto común y tenemos varios conductores que llegan al punto común. Entonces aquí las corrientes que entran se consideran
pues las podemos considerar positivas y las salientes negativas. Ya más adelante vamos a ver la técnica de mallas para la solución de circuitos y bueno, pues vamos a ahí a establecer cómo consideramos las corrientes entrantes y las corrientes salientes, es decir, en cuanto a su signo, si serían positivas o negativas. Bueno, ya puedo borrar la malla. ¿Sí puedo borrar esta parte, muchachos? Sí, profesor. Ok, entonces, aquí la ecuación, también vamos a tener una ecuación del nodo. La ecuación del nodo sería la siguiente. Vamos a establecer primeramente que las corrientes entrantes sean positivas, es decir, I1 sería positivo, la corriente I2 que va saliendo sería negativa, la corriente 3 que entra sería positiva, la corriente 4 también positiva, y la corriente 5 que es negativa. Entonces así quedaría nuestra ecuación, pero esto también lo volvamos a hacer. De tal manera que pues la corriente I1 más la corriente I3 más la corriente I4 sería igual a la suma de la corriente 2 más la corriente 5, es decir, pasamos para este extremo las corrientes salientes. Entonces, esta sería la ecuación de nodo, la ecuación del nodo. Muy bien. Bueno, pues entonces, ese sería el criterio para los nodos y para las mallas. Entonces vamos a realizar pues un ejercicio para aterrizar sobre todo lo de las mallas, y este método pues sería la solución del circuito utilizando mallas. Entonces, pues necesito borrar el pizarrón para poder escribir o dibujar el circuito y así poder resolverlo. Ustedes me indican en qué momento puedo borrarla, ¿no? Sí, ya puedo borrar. Sí, ya, profesor. Ya, ok. Bueno, entonces vamos a realizar un ejercicio con esta técnica. Propiamente sería la técnica de mallas, y vamos a tener un ejercicio. Entonces, por ejemplo, podemos considerar primeramente un circuito de dos mallas. Puedo considerar, por ejemplo, esta resistencia, aquí otra resistencia, y bueno, aquí voy a considerar otra resistencia, y en esta parte voy a considerar las fuentes de alimentación.
Esa sería una malla. Aquí vamos a dibujar otra malla. Con con esas resistencias. Entonces vamos a poner valores en las resistencias. Vamos a considerar, por ejemplo, 2 ohms, 3, 4 ohms, aquí también 2 ohms, 5 ohms, 3 ohms y 1 ohm, por ejemplo. Las fuentes de alimentación las vamos a considerar de, un signo más, menos, y que sea de 8 volts, por ejemplo. Y aquí vamos a considerar menos, más, y que sea de 5 volts, así nos quedaría. Bueno, entonces en el ejercicio lo que vamos a encontrar es la corriente en cada malla. Encontrar la corriente en cada malla. Bien, entonces, como primera regla es considerar que en todas las mallas la corriente va a tener el sentido horario, es decir, aquí la corriente I1 tendría este sentido, sería la corriente I1, porque aquí tendríamos la malla 1. Y la corriente I2 vendría en este sentido. Entonces, aquí tenemos dos mallas. Propiamente ya no voy a poner dentro del circuito, pero esa sería la malla 1 y acá sería la malla 2. Entonces, por eso estamos llamando corriente I1 y corriente I2, porque la corriente I1 nos va a indicar la corriente en la malla 1 y la corriente I2, la corriente en la malla 2. Entonces, una vez que nosotros estamos considerando el sentido o establecimos el sentido de las corrientes, ahora nos corresponde encontrar las ecuaciones de las mallas. Vamos a considerar primeramente la ecuación de la malla 1. La ecuación de la malla 1. El punto en el que podemos empezar puede ser cualquier punto a analizar la malla. Bueno, para analizar la malla, pero pues aquí nosotros vamos a considerar este punto para hacer el recorrido de la corriente I1 a través de la malla y así poder establecer la ecuación de dicha malla. Entonces, la corriente empieza a circular hacia arriba y se encuentra con la resistencia de 3 ohms. Entonces, como el voltaje es corriente por resistencia, aquí vamos a poner, el voltaje es la corriente por la resistencia, en eso se basa en esta ecuación nos vamos a basar para establecer dicha ecuación. Entonces tendríamos la resistencia que es de 3 ohms por I1. Eso me representaría el voltaje en la resistencia de 3 ohms. Después, más bien la corriente sigue su camino y encuentra la resistencia de 4 ohms.
Entonces, establecemos el voltaje de la resistencia de 4 ohms, sería 4I1. Aquí en este punto se viene para acá la corriente I1 y llegamos a esta resistencia de 2 ohms. Bueno, pues esa resistencia de 2 ohms, aquí vamos a decir más 2, por la corriente I1 menos la corriente I2. La razón por la que estamos nosotros considerando que la corriente I1 es positiva y la corriente I2 es negativa es porque nosotros estamos en la malla 1 y le damos prioridad a la corriente 1 que vendría hacia acá, pero la corriente I2, como tiene este sentido, va hacia arriba. Entonces, como tiene el sentido contrario, por eso es I1 menos I2. Bueno, ahí sería el voltaje en esa resistencia. Pero llegamos aquí a este punto y encontramos ahora la fuente. Entonces, como nos encontramos la fuente de 8 volts, pero me encuentro un signo menos, ese signo menos lo respeto, y es menos 8 volts. Así lo puedo incluso colocar, menos 8 volts. Sigo mi camino, sigues el camino a la corriente hasta llegar a este punto, pero antes se encuentra con esta otra resistencia. Entonces sería más 2 veces I1. Y como ya llegamos al punto de inicio, pues ahora esto lo igualamos a 0. Bien, una vez que ya tenemos nuestra ecuación, pues ahora vamos a multiplicar, por ejemplo, este 2I1 por 2 y vamos a agrupar las I1 y las I2 para establecer la ecuación, y los voltajes quedarían en el lado derecho de la ecuación. Bueno, antes de pasar al siguiente paso, valga la redundancia, volvemos a repasar nuestra ecuación. Yo empiezo en este punto. Voy recorriendo con la corriente del circuito o la malla 1. Me encuentro con la resistencia de 3 ohms. Entonces, este 3 multiplica I1 para que sepamos el voltaje. Después, llegamos a la resistencia de 4. Le ponemos más 4I1. Después llegamos a la resistencia de 2. Es 2I1 porque le damos preferencia a la corriente I1, ya que estamos en la malla 1, menos la corriente I2 que va en sentido contrario a I1. Después llegamos a la fuente de menos 8 volts. Y después llegamos a la corriente, a la resistencia de 2 ohms. Entonces sería 2I1. Y ya llego a mi punto en el que inicié. Entonces ahora lo igualo a 0. Bien, entonces aquí me va a quedar la ecuación de la siguiente manera. Miren, sería 3I1 más 4I1 más 2I1 menos 2I2. Incluso aquí podría ya colocar más 2I1 igual con 8, ya que el voltaje negativo pues pasa a la derecha como positivo. Bueno, pues entonces ya tenemos esa ecuación. Ahora vamos a sumar las corrientes de I1 serían, bueno, los términos de I1 son 3, y 4 serían 7, y 2 serían 9, 9 y 2 serían 11. Entonces, nuestra ecuación nos queda como 11I1
menos 2 y 2 igual con 8. Ya esta sería la ecuación de la malla 1. Entonces a esta le vamos a llamar ecuación 1. Ahora vamos a obtener la ecuación de la malla 2. Voy a borrar ya esta ecuación de nuevo, ¿eh? Entonces, en la malla 2 voy a tomar este punto. Como les repito, podemos tomar cualquier punto para establecer la ecuación. El hecho es de que hagamos el recorrido completo a través de la malla. Como elegí este punto, voy recorriendo con la corriente I2 la malla 2 y me encuentro con esta resistencia de 5 ohms. Entonces eso sería, bueno, primeramente voy a decir que esta sería la ecuación de la malla 2. De la malla 2. Entonces tendría yo 5 y 2 más, llego a la de 3, más 3 y 2. Después llego a una fuente de voltaje, pero me encuentro con un signo más. Entonces respeto ese signo y sería más 5 volts. Después llego con esta resistencia de 1. Entonces quedaría más 1 y 2. Pero ahora voy hacia arriba y me encuentro con esta resistencia de 2 ohms. Entonces ahí me queda más 2 veces y 2. Ahora le doy preferencia a la corriente I2 porque estoy en la malla 2. 2 y 2 menos la corriente I1. Y como ya llego al punto el punto en el que inicié, entonces eso ya lo igualo a 0. Eso sería igual a 0. Por lo tanto, pues esto me quedaría como 5 y 2, perdón. 5 y 2 más 3 y 2 más 1 y 2 más 2 y 2 y menos 2 y 1 igual con menos 5, ya que aquí 5 es positivo, sería menos 5. Ahora voy a sumar todas las corrientes I2. De I1, nada más tengo, solo tengo la de 2 y 1. Para ponerlo en orden, quedaría menos 2 y 1, más las corrientes I2, que serían 5 y 3, 8, y una serían 9, y 2 serían 11. También son 11 y 2. Y esto sería igual a menos 5. Y ya esta sería nuestra ecuación 2. Esta sería la ecuación 2 que corresponde a la malla 2. Entonces, esta ecuación 1 corresponde a la malla 1 y esta ecuación 2 a la malla 2. Bien, una vez que ya establecimos las ecuaciones, ahora nosotros vamos a tener un sistema de ecuaciones. Bueno, voy a colocarlo con rojo. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Y el sistema de ecuaciones, pues va a ser 11 y 1 menos 2 y 2 igual con 8.
y el otro es menos 2y1 más 11y2 igual con menos 5. Bien, ya que tenemos nuestro sistema de ecuaciones, pues ahora nosotros tenemos que resolver dicho sistema de ecuaciones por el método que nosotros consideremos, aunque aquí en clase normalmente pues les sugiero lo realizamos con el método de determinantes. Entonces vamos a realizar ese método de determinantes para resolver nuestro sistema de ecuaciones. Mira, antes de borrar las ecuaciones, pues pregunto, ¿tienen alguna duda o si le entendieron cómo vamos encontrando las ecuaciones? Algunos autores consideran lo contrario, ¿eh? Bueno, ¿alguien tendría alguna duda? Parece que van a preguntar. Yo al momento de, por ejemplo, la resistencia con el valor de 2 ohms, al momento de que hace I1 menos I2, ¿cree que podría volver a repetir eso nada más, por favor? Ah, sí. Si estoy en la malla 1, estamos con esta resistencia. Si estoy en la malla 1, estoy analizando el recorrido de la corriente I1. Entonces, como aquí estoy representando la corriente I1 que va hacia abajo y la corriente I2 que va hacia arriba, porque la corriente I1 pues viene así, la corriente I2 va así. Entonces la corriente I2 a través de R2 sube hacia arriba, por decirlo así, o va hacia arriba, y la corriente I1 va hacia abajo. Pero como estoy en la malla 1, entonces pongo el producto es I por R o R por I. Aquí estamos colocando R por I. Pero esta resistencia de 2 ohms la multiplicamos por I1 porque estamos en la malla 1. Le damos preferencia a I1, entonces por eso es I1 menos I2, pero es porque están en sentido contrario. Lo mismo ocurrió aquí, miren, en esta. Cuando llegamos a esta resistencia de 2, ahora como estoy en la malla I2, digo en la malla 2, le doy preferencia a la corriente I2, es I2 menos I1. ¿Sí? Si las corrientes fueran en el mismo sentido, pues se sumarían, pero como estas tienen diferente sentido, por eso se restan. Pero en la malla 1 le doy preferencia a I1 porque estoy analizando el recorrido de la corriente I1. La corriente I1 viene hacia acá, I2 va hacia arriba, por eso es I1 menos I2. Y en la malla 2, pues tengo pues lo contrario también. Ahora I2 coincide con que va hacia arriba, ¿verdad? Pero I1 va hacia abajo, entonces esta resistencia de 2 ohms la multiplicamos por I2, porque estoy en la malla 2, menos I1 que viene en sentido contrario. Es ese. Entonces tenemos 2I2 menos I1. Ok, profesor, sí, entendí, gracias. Ok, ahora, fíjense, hay autores también que consideran lo contrario a lo que estamos explicando, pero en realidad pues vamos a llegar al final al mismo resultado, porque algunos dicen, bueno, en cada resistencia
pues va a ser caída de tensión. Y en las fuentes, dependiendo de hacia dónde vaya la corriente, pues la consideran como caída o como subida de tensión. Entendiéndose el término de caída de tensión al voltaje que está consumiendo la resistencia. Entonces, a esos términos que nosotros consideramos positivos, los consideran negativos. Y por ejemplo aquí, la fuente va de menos a más, la consideran como si fuera una subida de tensión, cuando voy así con la corriente. Entonces, en lugar de ponerle menos aquí, le ponen más porque es subida de tensión. Aquí, por ejemplo, también, si yo fuera aquí en estas resistencias, considerara ese criterio, pues también cuando llegara a la fuente, como voy de más a menos, esa otra esa otra forma de establecer las tensiones nos indicaría que es una caída de tensión porque iría de más a menos. Pero al final, pues se van a colocar las corrientes y los voltajes en en una ecuación y vamos a obtener el mismo resultado. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profesor. Ok, bueno, entonces, sí, gracias. Entonces, esa es pues la observación de que posiblemente se encuentren los signos al contrario como nosotros estamos considerando los términos, pero pues esa sería la razón. Nosotros vamos a adaptar este criterio. Bien, entonces voy a borrar esta ecuación de la malla 1 de la malla 2 para resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, yo tengo por determinantes, voy a considerar un delta igual a 11 y a 2, y aquí menos 2, y aquí sería 11. Entonces aquí los productos que van hacia la derecha son positivos y los productos que vienen hacia la izquierda serían negativos. Entonces aquí, pues en realidad tengo este producto positivo y este negativo, entonces sería 11 por 11. Más bien el resultado de multiplicar 11 por 11 nos daría lo siguiente. Nos daría 121, que sería positivo. Pero ahora, tengo, bueno, aquí es más por más, pues nos da más. También está correcto. Pero aquí tenemos más por menos, nos da menos. Con este signo también nos da más. Entonces sería más 2 por 2 serían 4. Así quedaría. Entonces, nuestro determinante es igual a 125. Ok, entonces así nos quedaría nuestra nuestro determinante. Ahora, el otro paso por determinantes, pues sería considerar
Estos valores o este vector de voltajes, 8 y menos 5, en la corriente 1 para encontrar I1, es decir, sustituimos esta columna de I1 por la de voltajes. Entonces, el delta 1 nos quedaría igual a, sería 8 y menos 5, 8 menos 5, y 2 y 11 quedan igual, es decir, estos quedan igual, sería 2 y 11. Entonces vamos a ver cómo nos queda ese delta. Estos productos son positivos, sería 8 por 11, serían 88. Estas serían negativos, más por menos nos da menos, con el signo menos que le corresponde a esos productos, nos daría más, que sería 10. Entonces tendríamos 98. Y el delta 2, pues sería considerar ahora el vector de voltajes en la columna de las corrientes I2. Entonces aquí tendríamos 11 y menos 2. 11 y menos 2, y acá tendríamos 8 y menos 5. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. El producto de aquí para acá es positivo, pero tenemos más, con menos nos da menos. Aunque sea más, con este signo se hace menos, entonces aquí nos queda menos 11 por 5 sería menos 55. Y para acá nos daría más, porque tenemos más, con menos nos daría menos, con el signo menos de los productos nos daría más. Entonces aquí nos quedaría más 16. Por lo tanto, aquí nos quedaría 55 menos 16. Bueno, más bien menos 55 y más 16. Nos va a quedar negativo. Sería menos 39. Entonces aquí nos quedaría menos 39. Ok, a partir de entonces de este sistema de ecuaciones estamos estableciendo nuestros determinantes, y ya tenemos los resultados del delta, el delta 1 y el delta 2. Entonces, la corriente I1 pues va a ser el delta 1 sobre el delta, y la corriente I2 será el delta 2 sobre el delta. De tal manera que aquí pues tendríamos 98 positivos entre 125, y el otro sería menos 39 sobre 125. Entonces aquí nos dio negativa la corriente I1. Bien, ¿cuánto les da la corriente I1, muchachos? Esa división. 0.784. Es 0.784 amperios, acuérdense que sería amperios. Y la corriente I2 es menos, ¿verdad? A ver, sería menos 3.312, muchachos.
Sí, profesor. 0.312 amperios. Ok, pues esos serían nuestros resultados ya. Ok. Ahora, aquí la observación es la siguiente. Si nosotros tenemos un signo menos aquí en los resultados, pues el resultado es correcto, solo que el sentido de la corriente sería al contrario al que consideramos aquí. Es decir, para nuestro caso, pues así lo interpretamos. Así quedan nuestras corrientes, una con valor positivo y otra con negativo. Y el valor negativo indica que la corriente I2, en lugar de ir en este sentido, este sería el sentido real. Este sería I2, este sería su sentido real. Pero, bueno, pues, de acuerdo a como planteamos nuestro problema, estos valores son los correctos. Y como les vuelvo a repetir, si alguna de las corrientes da negativa, quiere decir que solo quiere decir que es el sentido que consideramos es al contrario, el sentido real es al contrario al que consideramos para establecer las ecuaciones. Entonces, así nos queda este circuito. Bien, ahora vamos a realizar un ejercicio también completamente al azar, pero de tres mallas. Entonces, para eso necesito borrar esta parte. No sé si la pueda borrar, muchachos. Sí, profesor. ¿Qué? Ok. Bueno, entonces vamos a considerar ahora también otro ejercicio. Y vamos a decir que vamos a encontrar la corriente en cada malla del siguiente circuito. Podemos considerar ahora un circuito en el que tengamos una resistencia en esta parte. Aquí vamos a colocar una fuente de voltaje. Y esta es de las configuraciones típicas que nos presentan los autores. Podemos considerar aquí estas resistencias. Vamos a hacerlo un poco más grande. Aquí otra resistencia. Aquí vamos a considerar una fuente de voltaje. Acá una resistencia. Acá otra resistencia. Y por aquí vamos a considerar estas resistencias. Entonces así nos quedaría la configuración del circuito. Aquí vamos a considerar un valor de más o menos de 10 volts, por ejemplo. También más o menos con 5 volts. Aquí vamos a considerar las resistencias de 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms. Aquí también 3. Aquí vamos a considerar 4 ohms. Aquí vamos a considerar de nuevo 1 ohm,
aquí 5 ohms. La de acá ahora la consideramos de 2 ohms y esta también de 3 ohms, por ejemplo. Entonces así nos quedaría nuestro circuito. En este caso, pues vamos a tener 3 mallas. Aquí sería la malla 1 y aquí tendríamos nuestra corriente I1. La malla 2 la consideramos también en este sentido, subcorriente, esa sería la malla 2 y esta sería la malla 3. Entonces ahí tendríamos la corriente 3. Entonces, primera regla, tenemos que consideramos en todas las mallas el sentido horario de las corrientes. Recuerden, si al resolver el circuito alguna de estas nos da negativa, solo quiere, o ese signo menos indicaría solo que la consideramos al contrario a lo que estamos estableciendo, bueno, el sentido que estamos estableciendo inicialmente para las corrientes. Pero vamos a ver cómo nos quedaría este circuito. Entonces tenemos malla 1, toda esta malla 2 y malla 3. Vamos a establecer las ecuaciones de las mallas, a ver cómo nos quedaría. Puedo borrar ya esta parte para establecer las ecuaciones. ¿Sí? ¿Se puede borrar esto? Sí, profesor. Ok. Entonces aquí, gracias. Entonces aquí vamos a establecer la ecuaciones. Vamos a decir las ecuaciones. La malla 1 primero. La malla 1. Voy a empezar en este punto también y voy a recorrer la malla. Entonces, si empiezo en este punto, la corriente va hacia acá. Encuentra un signo menos. Recuerden que aquí respetamos ese signo menos. Entonces tendríamos menos 10 volts. En realidad sería nada más menos 10. Pero voy a dejarlo así como menos 10 volts para que veamos que es de la fuente, menos 10 volts. Ya a la hora de resolverlo, pues ya no escribimos esa letra V de voltaje. Después seguimos con la resistencia 1, entonces tendríamos más 1 y 1. Después vamos con la resistencia de 3, entonces ahí tendríamos más 3, pero vean cómo aquí, pues igual que en el caso anterior, la corriente I1 sería contraria. Voy a poner aquí. La corriente I1 viene hacia acá. Aquí sería la corriente I1, pero la corriente I2 va hacia arriba. Entonces, le damos preferencia a I1 y sería I1 menos I2 porque va en sentido contrario. I1 menos I2. Después nos encontramos con una fuente de voltaje que sería la de 5 volts. Entonces, ahí me encuentro un signo más, entonces le coloco más 5 volts.
Después me encuentro con una resistencia de 3, la de 3 ohms, pero vean cómo aquí tengo la misma situación que con I1 e I2. Para acá viene I1 y la corriente I3 va hacia arriba. Entonces, tenemos 3I1 menos I3. Y ya después me encuentro con la resistencia de 2 ohms, sería dos veces I1. Bueno, ahí ya no es necesario ponerle el paréntesis. Y ya llego a mi punto de inicio, eso sería igual a 0. Entonces, esto me queda como menos 10B. O vamos a considerar bueno, sí voy a considerar todo así. Menos 10B más 1I1 más 3I1 menos 3I2 más 5B más 3I1 menos 3I3 y más 2I1 igual con 0. De tal manera que las I1 pues es la suma de todas estas resistencias. 1 más 3 serían 4, 4 y 3 serían 7 y 2 serían 9. Entonces aquí las tenemos, miren. 1 y 3 serían 4 y 3 serían 7 y 2 serían 9. Entonces tenemos 9 y 1 ya ordenadas, menos la I2 va a quedar negativa y es precisamente la de esta resistencia, menos 3 y 2, que es esta, menos 3 y 2, y menos también 3 y 3, que es la de esta resistencia, que sería 3 y 3. Y esto ya ahora sí ya lo igualo con el voltaje. Son 10 volts y este que es positivo pasa a negativo, sería 5. Entonces la ecuación 1 me queda como 9 y 1 menos 3 y 2 menos 3 y 3 igual con 5. Y esta sería mi ecuación 1, que es la de la malla 1. Voy a colocar las ecuaciones en esta parte de arriba. Bien, entonces, el sistema de ecuaciones, bueno, la primera ecuación era 9 y 1 menos 3 y 2 menos 3 y 3 igual con 5. Esa sería la 1. ¿Ok? Ahora vamos a encontrar la ecuación de la malla 2. Aquí sería la malla 2. La malla 2. Para encontrar la ecuación de la malla 2, puedo empezar desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí. Vamos a empezar también desde este punto. ¿Sí? Entonces voy a indicarlo, el punto de inicio, donde voy a iniciar a hacer mi ecuación. Les digo, ahí el punto de inicio, pues no importa. Al final vamos a llegar a la misma ecuación. No importa que lo empecemos aquí, aquí, aquí o aquí. Vamos a encontrar la misma ecuación. Yo ya consideré como punto de inicio y empiezo con una resistencia de 2.
es 2 y 2. Entonces aquí sería 2 y 2. Luego me encuentro con una resistencia de 3. Entonces es más 3 y 2. Y luego me encuentro con una resistencia de 4 ohms. Esa va a multiplicar a 4 y 2, que va en este sentido, menos y 3, que va en este sentido. Le doy preferencia a I2. Sería 4 y 2 menos y 3. Después sigo mi camino y me encuentro con la resistencia de 3. Esa sería 3. Ahora, como estoy en la malla 2, le doy preferencia a I2. Sería I2 menos 3 y 2 menos I1. Y como ya llegué al punto de inicio, pues me queda igual a 0. Así me quedaría inicialmente nuestra ecuación. Pero pues todavía falta multiplicar estos términos para encontrar la ecuación final. La voy a multiplicar. Aquí sería 2 y 2 más 3 y 2 más 4 y 2 menos 4 y 3 más 3 y 2 menos 3 y 1 igual con 0. De tal manera que ya a la hora de sumar toda nuestra ecuación, pues nos quedaría menos 3 y 1. Y la I2 nos queda positiva. Todas nos quedan positivas. Ok, la voy a colocar acá en la parte de arriba, ¿eh? Y luego ya la paso allá al sistema de ecuaciones. Entonces, miren, de esta ecuación nos quedaría menos 3 y 1, menos 3 y 1, menos... No, ahora sigue la I2, para ponerlo en orden. Y de la I2 nos debe dar 2 y 3 son 5 y 4 son 9 y 3 son 12. Y aquí las tenemos, miren, 2 y 3 son 5 y 4 son 9, 9 y 3 son 12. Entonces sería más 12 y 2 y menos 4 y 3. Menos 4 y 3 igual con 0. Y esta es la ecuación 2. La ecuación 2. Entonces aquí en nuestro sistema de ecuaciones, aquí ya la estoy colocando, sería menos 3 y 1 más 12 y 2 menos 4 y 3 igual con 0. Así nos quedaría la ecuación 2. A ver, muchachos, traten de hacer la ecuación 3 y ahorita la analizamos. O sea, la de la malla 3. Y si quieren, el punto de inicio lo podemos considerar, por ejemplo, aquí también. Aquí hay que empezar la ecuación 3. Bueno, la ecuación de la malla 3. Intenten realizarlo y ahorita lo analizamos, ¿sí?
Bien, muchachos, ¿puedo borrar ya todo esto de la ecuación 1? Sí, profesor. Sí, ok. Ok. ¿La empezamos a analizar, muchachos? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, entonces fíjense, antes de analizarlo, el resultado que vamos a obtener sería el siguiente. En cuanto a I1 sería menos 3 I1 porque esta es la que está relacionada con la malla 1. En cuanto a I2 sería menos 4 I2 porque esta resistencia está relacionada con la malla 2. Y la malla 3 sería la suma de las resistencias, es decir, la corriente I3 serían 13, porque es la suma de todas las resistencias. Y bueno, sería menos, entonces sería igual a 5. Pero vamos a ver cómo la obtenemos. Entonces, partimos de aquí. Tenemos malla 3, ¿verdad? La malla 3 sería 4 veces, aquí recuerden que la I3 viene en este sentido y la I2 viene en este sentido, eso es I2. Entonces le damos preferencia a I3, sería 4I3 menos I2, más, aquí tengo una resistencia de 1, más 1I3, más 5I3 por esta resistencia, y me voy hacia acá arriba y tengo más 3 I3 que va hacia arriba menos I1 que viene hacia abajo. Sería I3 menos I1. Y después tengo, bueno, aquí ya la cierro el paréntesis, pero aquí me encuentro con un menos 5 volts, menos 5 volts. Ya llego al punto de inicio, igual con 0. Entonces así me queda mi ecuación. A la hora de multiplicarlo, pues nos queda 4I3 menos 4I2 más 1I3 más 5I3 más 3I3 menos 3I1 igual con 5. Ya el 5 lo voy a pasar al otro extremo. Entonces ahora lo pongo en orden. Primeramente las de I1, que sería menos 3I1. Después las de I2, que sería más, no, también menos 4I2. Y más, habíamos dicho que eran 13, pero son 4. 4I3 más 1 serían 5, más 5 serían 10, más 3 serían 13. 13I3 igual con 5. Y ya esa sería la ecuación. Esta sería mi ecuación, mi ecuación 3 de la malla 3. Entonces, dentro del sistema de ecuaciones me quedaría menos 3I1 menos 4I2 más 13I3 igual con 5. Así me quedaría. Ok, entonces,
Una vez que tenemos nuestro sistema de ecuaciones, yo voy a borrar esta parte. Vamos a encontrar nuestro delta. El delta nos quedaría como 9 menos 3 y menos 3. Son todos los coeficientes de I1. Los coeficientes de I2 serían menos 3, aquí serían 12, aquí sería menos 4. Los de I3 serían menos 3 también, menos 4 y menos 13. No, aquí es más. Esto es más. Es que la diagonal principal nos debe dar positivo, entonces sería así. Ok. Entonces, aquí lo que podemos hacer es agregar estos, ya sea estas dos columnas acá o estas dos filas en la parte de abajo para ver cuáles son positivos y cuáles son negativos. Entonces voy a colocar 9, menos 3 y menos 3, y aquí sería menos 3, 12 y menos 4. De tal manera que pues, todos estos productos a la derecha serían positivos. Aquí serían estos. Y los que van a la izquierda serían negativos. Todos los que van a la izquierda serían negativos. Todo esto es positivo y los de la izquierda serían negativos. Los vamos a indicar con azul, serían así. Estos serían negativos. Sería esta con esto. Nos quedaría así. Ok. Bueno, entonces tenemos que multiplicar estas tres cantidades. 9 por 12 por 13, a ver cuánto nos da. ¿1404? Sí, Sí, profesor. ¿verdad? Entonces tendríamos 1404. 1404. Y luego, aquí fueron todas positivas. Aquí es menos, con menos nos da más. ¿Sí? Con este menos nos da menos. Entonces, pues lo podemos ver así, menos con menos nos da más, con este signo menos, que es este mismo. Entonces sería menos, a ver, vamos a ver menos cuánto. 36. Menos 36. Menos 36. Y luego tendríamos este menos, con este menos nos da más, con este menos nos da menos también. Entonces sería otra vez 36, ¿no? Sí, ¿Verdad? profesor. Menos 36. Ok, ahora vamos con los productos negativos. A ver, sería... voy a poner aquí otro menos 36 y voy a borrar aquí esto. A ver cuánto ahorita. Este sería menos, con menos nos da más, con este signo nos da menos. Entonces sería menos, sería 3 por 3, 9 por 12. Bueno, yo lo vi así. 108. ¿Cuánto? 108, profesor. 108. ¿Así? Sí. Ok. Ahora vamos a tener
Menos con menos nos da más. Con este signo que es más, nos queda más. Entonces sería 16 por 9. 16 por 9. 144. 144, ¿verdad? 144. Y el último sería 3 por, a ver, más con menos nos da menos. Con este menos nos da más. A ver, esperen. El anterior, a ver, menos con menos nos da más. Con este nos da más, pero con el signo menos también es menos, 144. Pero ahora este, menos con, digo, más con menos nos da menos. Menos con menos nos da más, con el signo menos nos da menos. Entonces sería menos. Serían 3 por 3, 9, 9 por 13, otra vez. 117. 117. Menos 117. Bueno, pues vamos a ver cuánto nos da el delta. Vamos a hacer la suma. Nos da, pues, 1404, ¿verdad? Menos, bueno, son 2 veces 36. Menos 108. Menos 144. Y menos 117. 963. ¿Sí? Sí. Entonces el delta es 963. Esto es igual a 963. Ok. ¿Puedo borrar esta parte para ir colocando el otro determinante? Toda esta parte. Sí, profesor. Ok. Entonces ahora nuestro delta 2. No, el delta 1, que sería 9 menos 3 menos 3 menos 3, 12 menos 4 menos 3 menos 4 y 13. Vamos a ver cuánto nos queda. La diagonal principal. A ver, no. Aquí estoy mal. Este vector, o si lo queremos ver como columna de I1, se ve sustituida por el vector de voltaje, es decir, por el 5, 0 y 5. Ahora sí estamos correctos. Entonces, tenemos 5 por 12 por 13. Todo esto es positivo. Entonces, vamos a ver cuánto nos da. ¿780, muchachos? ¿Sí? Sí. Ok, ahora fíjense. Este con este se multiplican para el siguiente producto, pero como ya esto es 0, ya no lo consideramos. Entonces ahora es este con estos dos. Este es más con menos nos da menos, con menos nos da más. Como es más, entonces queda más. Entonces sería 5 por 4, 20 por 3, 60, ¿verdad? Y ya está. Ahora la diagonal principal, pero negativa, menos. Con estos más pues nos dan menos, pero con el signo menos nos da más. Entonces sería más. Sería 3 por 12 y por 5. ¿180?
más 180. ¿Sí? Ok, ahora fíjense. Estos dos se van a multiplicar por este. Menos con menos nos da más. Con esto pues es más, con el signo menos. A ver, espérenme. Sí, sí, es menos con menos nos da más. Con este es más, con el signo menos nos daría menos. Entonces aquí es menos. Serían 16 por 5, 4 por 4, 16 por 5. 80 menos 80. ¿Sí? Sí. Ok, ahora miren. Sí, gracias. Ahora este con estos se hacen cero, porque este con estos dos se multiplicarían, pero como tenemos cero, pues ya se hace cero. Entonces, esto nos va a quedar como... Pues hay que hacer la suma, a ver cuánto nos quedaría. Tengo 780 menos... No, es más 60, más 180 y menos 80. Ya me equivoqué. A ver. 780 más 60 más, pues más 100. 940, ¿no? Sí, Sí, profe. nos da. Ok, gracias. Ok, entonces ahora vamos a ir colocando por acá los valores del delta. A ver, aquí voy a colocar. El delta nos dio 963 positivo. El delta 1 ya nos dio 940. Ahora vamos a hacer el delta 2. Viene el delta 2, nos quedaría como, ahora sí es 9 menos 3 y menos 3, y ahora el delta 2 es el de la corriente 2, 505, y aquí sería menos 3, menos 4 y 3. Ok, entonces la diagonal principal nos da 0, pero con este y con este, vamos a ver cuánto nos da. Este menos con este menos nos da más. Sería, bueno, voy a multiplicar 3 por 3, 9 por 5, 45. ¿Sí? O 3 por 5, 15. 15 por 3, 45. Después sería con este y con este. Menos con menos nos da más. Con este es más y con el signo más, pues es más. Entonces, nos queda 3 por 4, 12, 12 por 5. 12 por 5, ¿cuánto nos queda? 60. Aquí sería más 60. Ahora vamos con los negativos. La diagonal principal es 0. Este menos con este más nos da menos. Con este más sigue siendo menos. Con el signo menos nos da más. Entonces sería 5 por 4 o 4 por 5, 20. 20 por 9, 180. Más 180. ¿Sí? Y ya nada más nos faltaría por este y con este.
menos con más, digo más con menos nos da menos, con este también nos seguiría dando menos, con el signo menos nos da más. Entonces sería 13 por 3 serían, por 3, 9 y aquí 3 por 1, 3, 39 por 5. 195. Sí. Sí, ¿verdad? Ok, entonces ya nada más hacemos la suma. A ver cuánto nos da. Serían 45 más 60 más 180 más 195. 480. Sí. Ok, entonces aquí lo voy a apuntar. El delta 2 nos da 480. Ok. Bueno, vamos a indicar nada más el delta 3. El delta 3 que sería 9 menos 3 menos 3. Luego aquí sería menos 3, 12 menos 4. Y después sería 5, 0, 5. ¿Ok? Les voy a pasar lista porque ya se nos hizo tarde. Entonces checan ¿no? A ver cuánto les da. O lo van checando y ya saben que, por ejemplo, ya la corriente I1, aquí creo que todas van a dar positivas. Pero ya la corriente I1 aquí ya la podríamos considerar. Sería delta 1 sobre delta. La I2 también delta 2 sobre delta. Y la I3 pues sería delta 3 sobre delta. Entonces, ahí los van, bueno, nos checan, ¿no? Y ya les paso lista. ¿Ok? Sí, profe. Por si tienen clase, ¿no? Voy haciéndolo a ver si ya de una vez, damos el valor de delta 3. A ver, Sale 735. ¿sí? Entonces, delta 3 nos queda 735. Ok, entonces ya nada más sería cuestión de sustituirlos en las ecuaciones de I1, I2 e I3. Bien, Alvarado Salazar Alejandra. Presente, profesor. Gracias. José Misael. Presente, profe. Gracias. Sergio Arzate.